Quiero que abra su Biblia en el Salmo 138. Salmo 138. Hay una llave que lo va a hacer a usted sentirse pleno en Dios. Yo creo que todos los que estamos acá nos gustaría realizarnos en Dios. Me gustó ese amén, ¿ve? Ya van subiendo. Todos. Creo que una de nuestras mayores alegrías será crecer en Dios, realizarnos en Dios, conocer a Dios. Hay una llave que nos puede traer plenitud. Pero para que usted reciba la plenitud de Dios, ¿cuántos entienden la palabra plenitud? O sea, la llenura de Dios. ¿Cuántos quieren estar llenos de Dios y de su bendición en todas las áreas de nuestras vidas? Ahorita estos dos grupos le ayudamos a este grupo de acá. Vuélvalos a ver así, dígale bendiciones. Ok, gloria a Dios. Eso es. Entonces, definitivamente una de las cosas que nosotros vamos a tener que aprender este año es a estar posicionados en la voluntad de Dios. Y si nosotros estamos posicionados, quiero que preste atención, es un mensaje con madurez, así que preste atención. Necesitamos posicionarnos en la voluntad de Dios, y en la voluntad de Dios vamos a ver la provisión de Dios en todo lo que usted y yo necesitamos. Yo me he dado cuenta en mis años de ser pastor, y he aprendido más de eso todavía en estos últimas semanas, últimos meses, de que podemos vivir en una vida de bendición siempre y cuando estemos en la voluntad de Dios. Y este va a ser un año de gloria para aquellos en los cuales Dios los encuentre en el centro de la voluntad de Dios, en los cuales Dios los encuentre en el llamado que Dios les ha dado, y ellos van a ver cómo Dios va a obrar, a trabajar poderosamente a su favor. Usted va a ver eso. En el Salmo 138, léalo conmigo. En el verso 1 dice: te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Ojalá usted pueda leer eso conmigo como si esto fuera lo que va a pasar este año. Léalo conmigo. Vamos a leerlo todos juntos en el verso 1. Dice: te alabaré, no, pero todos. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo. Eso es como que usted está declarando lo que usted va a hacer este año. Otra vez, vamos de nuevo. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. ¿Cuántos quieren que Dios le responda a usted este año y que Dios lo fortalezca? Verso 4: te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Declare también conmigo el verso 5: y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende. ¿A quién atiende? ¿A quién atiende? Al humilde, mas al altivo mira de lejos. Verso 7, declárelo: si anduviere yo en medio de la angustia en este 2015, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará, ¿qué? Tu diestra. Ahora levante las dos manos y declare el verso 8: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿Cuántos pueden aplaudir y creer que ese salmo
Ese salmo lo podemos ver, que cuando usted necesite que Dios responda, Dios responda. Que cuando usted esté en angustia, Él venga y lo vivifique. Alguien dice amén, gloria a Dios. Ahora, cuando yo leo este pasaje, quiero que me preste atención. Cuando yo leo este pasaje y yo veo el verso 8, el verso 8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. En este verso Dios nos promete, venga para acá, preste atención. En este verso Dios nos promete que va a trabajar con nosotros en este año. Usted y yo necesitamos que Dios trabaje con nosotros en este año. Y necesitamos, a ver si alguien dice amén, que Dios trabaje no solamente con nosotros, que Dios trabaje en nosotros este año. Porque yo no quiero que haya nada que me robe la bendición de Dios. Y si Dios comenzó en ti algo y Dios comenzó en mí algo, yo sé que Dios lo va a terminar. Porque la Biblia dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Grítelo, diga: Jehová cumplirá su propósito en mí. Y necesitamos que Dios cumpla. Pero yo quiero llevarlo poco a poco. Dice: Jehová cumplirá su propósito. Diga: su propósito. Padre, yo declaro la presencia del Espíritu Santo en este día. Y lo que se quiere oponer se sujeta bajo los pies de Cristo. Y pido que envíes ángeles que batallen a favor nuestro, y que ningún demonio se robe la semilla que va a bendecir en este día este pueblo, en el nombre de Jesús. Dios promete que Dios va a trabajar en ti. Pero usted y yo tenemos que entender que vamos a llegar a encontrar plenitud en Dios cuando Dios trabaje en nosotros. Si Dios trabaja en usted y si Dios trabaja en mí, las cosas van a caminar este año. Yo creo que nadie de los que está esta mañana acá quiere repetir el año que tuvo el año pasado. Por más buenas cosas que usted haya visto en Dios, siempre hay más para su iglesia. Y si usted tuvo un año que no fue como usted esperaba, pues no, alégrese, porque Jehová cumplirá su propósito en ti, en mí. Usted y yo podemos fallar, pero Dios no va a fallar. Alguien me dice amén en este día, gloria a Dios. Entonces, preste atención, este va a ser un año bien poderoso, pero a los que Dios se encuentre allí. Si usted se sale de allí, pastor, ¿de dónde? Del propósito. La Nueva Traducción Viviente, para que usted entienda lo que quiero hablarle. La Nueva Traducción Viviente, óigame bien, dice: el Señor. Es que si todos tuvieran un dispositivo o esa versión estuviera en la pantalla, pero el que puede buscar la Traducción Viviente dice: el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. Quiere decir que el propósito de Dios es el plan de Dios para mi vida. Si usted no tiene un plan para usted este año, Dios sí tiene un plan para usted este año. Y si usted no tiene un plan para usted este año, métase en el plan que Dios tiene para usted ese año, y ya usted va a tener el plan de Dios para su vida en este año. ¿Alguien me está entendiendo? Gloria a Dios. Ahora, el Dios prometer que Dios va a trabajar contigo significa que Dios a ti te va a fortalecer. Significa que tú vas a experimentar la plenitud de Dios. Pero también, óigame bien, significa que todas tus necesidades van a ser suplidas por el propósito de Dios. ¿No me están oyendo? Oigan bien, todas tus necesidades van a ser suplidas por el propósito de Dios. Sucede que cuando queremos suplir nuestras necesidades, creemos que saliéndonos del propósito de Dios, Dios tiene que suplir. No, es que Dios no va a suplir a tu propósito. Dios va a suplir a su propósito en ti. ¿Alguien lo está entendiendo? Dígame amén, gloria a Dios. Entonces, cuando yo hacía el mensaje esta mañana, yo me ponía a meditar y yo dije: escúcheme bien, si usted agarra esta palabra, usted va a salir bendecido. Yo decía y yo entendía de que Dios tiene la provisión para cada área de mi vida, siempre y cuando su propósito se cumpla en mí. No estoy detrás de mi propósito, sino que estoy detrás del propósito de Dios para mí.
Y son dos cosas diferentes. Dios le va a proveer, oído, Dios le va a proveer solamente a las personas que estén haciendo su voluntad y que estén haciendo su propósito. Y Dios va a suplir. Por eso la Biblia, si usted lo lee conmigo, ahí en el verso 8 dice: Jehová cumplirá su propósito. Está hablando del propósito de Dios para mi vida. ¿Sabía usted que todas las personas que están aquí en esta tierra, todos tienen un propósito divino? Óigame bien, hasta los que andan en el mundo tienen un propósito divino. Porque nadie nace si no es porque la voluntad de Dios quiere que nazca. Así que si usted nació, sea la razón por la cual haya nacido, usted tiene un propósito en Dios. A usted le sirve recalibrarse, reencontrarse, alinearse con el propósito de Dios, porque Dios está comprometido con los que se comprometen con el propósito de Dios. Si usted se sale del propósito de Dios, Dios no tiene por qué suplir su necesidad. Diga: Dios suple mis necesidades si yo estoy en su propósito. ¿Por qué yo enseño esto? Porque no importa cuánto usted crea que Dios puede hacer con usted, o que Dios puede hacer en usted, o que Dios tiene para usted, si usted no está haciendo el propósito de Dios. Hay gente que dice: yo vengo de una iglesia y me profetizaron que yo soy esto y esto y esto y esto y esto. Mire, agarre todas esas profecías y calíbrelas o filtrelas de acuerdo al estilo de vida que usted está llevando. Si usted no está llevando el estilo de vida como tiene que ser, no importa que a usted le hayan profetizado que usted es profeta, apóstol, pastor, no importa lo que a usted le hayan dicho. Si usted no pasa esa profecía por el filtro de su vida actual, nada de eso se va a cumplir. Usted y yo necesitamos encontrarnos en el centro de la voluntad de Dios, agradar a Jesús, servir a Jesús, amar a Jesús, conocer a Jesús, vivir para Jesús. Y cuando yo estoy en el propósito de Dios, Jehová cumplirá su propósito en mí. Si yo estoy fuera del propósito de Jesús, mis necesidades no van a ser suplidas. ¿Se da cuenta usted por qué mucha gente anda en la tierra despropositado, tratando de ver cómo hace dinero, tratando de ver cómo suple sus finanzas, tratando de ver cómo sus necesidades son suplidas? ¿Por qué? Porque se salió del propósito. En el momento que usted alguien me está oyendo, en el momento que usted se alinea al propósito, usted está en el centro de la voluntad de Dios, y las bendiciones de Dios vendrán y lo alcanzarán. Por eso, si algo me garantiza que este será un año de cosecha, es que si yo hago el propósito de Dios, Dios va a cumplir todo lo que Él a mí me ha prometido. Alguien puede darle gloria a Jesús. Apláudale fuerte a Él. ¿Cuántos quieren ver el propósito de Dios en sus vidas? Si usted no lo hace, jamás va a ser feliz. Mira, mis hijos, jamás habrá un compromiso de Dios hacia ello. Por eso es que hay personas que usted se los encuentra en la calle, servían a Dios, tenían pasión, amaban a Jesús, servían a Jesús, estaban en la iglesia, estaban afuera, estaban aquí, y de un pronto a otro, cuando usted ve que ellos se salen del propósito, tienen que comenzar a inventarse un montón de cosas para poder vivir. Yo le dije que este año vamos a crecer en madurez. Así que usted va a comer comida un poquito más pesada. Porque muchos ya no son bebés. Y muchos parece que tienen fuerza este año para arrebatarle al enemigo lo que no pudieron tener el año pasado. Si se calibra con el propósito de Dios, Jehová no va a cumplir tu plan. Jehová cumplirá su propósito en ti. Él no va a desamparar la obra de tus manos. Cuando usted tenga a la par un hermano y usted vea que lo critica, dígale: tranquilo, Dios no ha terminado conmigo, pero yo estoy en el propósito. Y mientras alguien me está oyendo, mientras yo esté en el propósito, todavía estoy bajo construcción. Espérese para que vea el producto terminado de lo que Dios va a hacer en mí. Alguien grite amén si usted lo cree. Dele gloria a Dios. Alguien diga gloria a Dios. Yo quiero hablarte de la llave que trae plenitud. Es una llave, y esa llave es vivir en el propósito. Si usted se sale del propósito, se va a tener que inventar un montón de cosas para ver cómo termina el año.
Hoy apenas es 11, creo. Por más que digamos, bueno, apenas es 11, si usted y yo cerramos los ojos y los abrimos, prácticamente acabamos de estar aquí el 31 cerrando el año. Y ya pasaron 11 días. Y el tiempo se va a ir volando. Y entre más rápido, este año se va a ir más rápido que el anterior. Cada año va a ser más acortado el asunto. Porque la Biblia dice que los días serán acortados por causa de los justos. Y mientras hayamos justos en esta tierra, los días van a durar menos cada vez. Así que cuando usted abra sus ojos, ya estamos en marzo. Cuando abra sus ojos, estamos a mitad de año. Y todo ese tiempo que se ha descalificado automáticamente al no cumplir el propósito de Dios, se convierte en meses pesados cuando hay una palabra de Dios que podemos tener cosecha en Jesús este año en todas las áreas. Esto es bien serio, mis hijos. Pero si yo agarro la traducción viviente, dice, óiganme bien, por favor. Si yo agarro la traducción viviente, dice, el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. Cuando el Señor tiene algo para ti, ese es el plan de Dios para ti. Usted y yo podemos tener planes, pero hay un plan mayor que es el de Dios. La Biblia dice en el libro de Jeremías, capítulo 29. Jeremías 29, voy rápido. Jeremías 29, verso 11. Porque yo sé los planes, yo sé los pensamientos. La traducción viviente y muchas versiones, cuando usted ve la palabra pensamientos, son planes. Diga, pensamientos son planes. Dice, yo sé los planes que tengo para ustedes. Yo sé los pensamientos que tengo para acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz. ¿Y qué más dice? Pensamientos de paz y no de mal. Diga, planes de paz. Diga, planes de mal. ¿Por qué? Si usted tiene pensamientos malos, serán planes malos. Si usted tiene pensamientos buenos, serán planes buenos. Sucede que lo que Dios tiene para nosotros, dice, yo sé los pensamientos. La palabra es planes. Yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Tengo planes de paz, tengo pensamientos de paz y no de mal. Oiga lo que dice, para daros el fin que esperáis. Voy a leer esta versión. Dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. No dice Jeffrey, dice el Señor. Yo tengo planes para esta iglesia este año. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Son planes para darles un futuro y para darles una esperanza. Verso 12. En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Si me encontraran, dice el Señor, pondré fin a su cautiverio y voy a restablecer su bienestar. Cuando Dios me habla en Jeremías 29, vengan para acá para que entiendan la línea. La Biblia dice, Jehová cumplirá su propósito. La Biblia dice, Jehová cumplirá sus planes. Pero cuando yo voy a Jeremías, yo me doy cuenta que los planes y los pensamientos que Dios tiene para mí son pensamientos de bien, son planes de paz, son planes de prosperidad, son planes para que las cosas nos salgan bien. Si el año pasado hubo cosas que nos salieron mal, quizá fue que usted y yo humildemente reconocemos, no salimos del propósito de Dios. Pero si en el 2015 nos mantenemos en el plan de Dios, el plan de Dios me dice que cuando yo lo busque, Él me va a oír, que cuando yo lo encuentre, la cautividad se va a terminar y el bienestar va a ser restablecido. Yo tengo una palabra para la gente que cree que en su casa hay cosas que están caídas. Nada más métase en el plan de Dios, nada más métase en el propósito de Dios, y Dios va a restablecer, va a restaurar el bienestar y lo que Dios ha planeado. Yo no sé si me están oyendo. Lo que Dios ha planeado para ti no se compara al más grande de los planes del hombre, porque el plan de Dios siempre va a ser mayor que nuestros propios planes. ¿Alguien me está entendiendo lo que yo estoy hablando en este día? Ok, óyeme bien. El propósito de Dios. Alguien diga propósito de Dios. La palabra propósito, la palabra pensamientos y la palabra consejo y la palabra planes, las cuatro son lo mismo. Tiene que ver con el plan de Dios. Dios tiene un plan, iglesia. Dios tiene un plan de usar esta iglesia y que esta iglesia sea una influencia y una plataforma para la salvación de Costa Rica.
Dios tiene un plan. El plan de Dios es alcanzar toda tu casa este año. El plan de Dios es salvar a los hijos. El plan de Dios es que cualquier tipo de disensión que había en el matrimonio, si yo me meto en el propósito de Dios, Dios no va a permitir de que nadie impida su palabra. Dios mío, ayúdame a explicarlo. Si la Biblia dice Jehová cumplirá, eso es una promesa. Cuando Dios vea que un demonio, un problema, una circunstancia se meta en tu propósito, el mismo Dios la va a quitar para que Él pueda cumplir su propósito en ti. Estamos hablando de los planes de Dios. Hay un plan de salvar Costa Rica. Hay un plan de que cada casa de bendición afecte un barrio. Hay un plan de que el evangelio cambia, siga tocando las esferas y que se abran puertas en escuelas, en universidades, en colegios, en empresas. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios es mucho más alto, y quiero ser bien claro, hijos. El plan de Dios es mucho más alto que usted prospere. Es más alto. El plan de Dios es más alto que usted llegue a tener una casa. El plan de Dios es más alto que usted llegue a tener un mejor carro. El plan de Dios está muy por encima de todas las conquistas materiales que usted y yo podamos conquistar. El plan de Dios tiene que ver con su propósito. Y cuando su propósito yo lo descubro, entonces yo encuentro plenitud. Yo encuentro realización. Pastor, pero ¿qué es lo que Dios tiene para mí? Lo que Dios tiene para ti es lo que dice Jeremías. Dios tiene planes buenos. Dios tiene planes de paz. Y cuando hay planes de paz, no debería de haber ningún tipo de angustia en casa. Sin embargo, si hubiese angustia, como Dios quiere cumplir su propósito, Él se va a encargar de tu angustia. Yo no sé si me están entendiendo en este día. Hay cosas más altas, mis hermanos. El propósito de Dios siempre tiene que ser mayor que cualquier cosa. Por eso la Biblia habla de que Jehová cumplirá su propósito, de que Jehová llevará a cabo sus planes. El propósito de Dios para ti, el propósito de Dios para esta iglesia, escúchame, siempre va a estar por encima de los nuestros. Proverbios capítulo 19. Proverbios 19, verso 21. Dice: muchos pensamientos, ve, muchos planes, oído, muchos pensamientos y muchos planes hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Cuando usted lee la traducción viviente dice: puedes hacer todos los planes que quieras. Oiga, iglesia, puedes hacer todos los planes que quieras, pero ¿sabe qué dice? Pero el propósito del Señor prevalecerá. Usted y yo podemos planear: bueno, este año voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Y está bien que tenga una visión. Yo no voy contra la visión, pero usted tiene que calibrar sus planes al de Dios, porque el de Dios siempre va a ser mayor. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cómo usted se explica que una nación azotada como es Venezuela, que los que hemos ido y los que yo les he contado, y el pastor Francisco vendrá y lo dirá de una mejor forma, esa gente pasa situaciones económicas como muy pocos pasan? Y aún así Venezuela ha sido totalmente evangelizado. Se hacen campañas de Visión Reino que cuestan miles de dólares y el ministerio no cobra un colón, porque en Maranata nunca se cobra para nada. Y Dios sigue supliendo. ¿Cómo usted se explica que un país con problemas económicos, cómo usted se explica que un país donde la gente tiene que hacer fila para entrar en un supermercado, tipo el comunismo de Cuba, y que cuando llega a comprar los pañales talla M para su bebé, como no hay M y lo que hay son S o XS extra chico, él dice: no importa, démelo, aunque no le quedan al niño. Pero cuando sale del supermercado los comienza a cambiar a ver si alguien tiene M para él entregarle. O sea, que un país esté viviendo algo así, que se tiene que restringir la cantidad de leche, la cantidad de azúcar, la cantidad de granos que compren. Pero cuando usted oye lo espiritual está supliendo todo lo que el mundo no está supliendo. ¿Por qué? Porque es una nación que entendió el propósito.
Mientras usted no entienda cuál es su propósito, y su propósito es el plan de Dios, usted va a tener que inventarse un montón de cosas para salir, aunque sea, como decimos los ticos, a ver si por lo menos salimos. Dios tiene un plan para esta iglesia. Dios tiene un plan para ti. Yo dije, Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un plan para tu familia. Dios tiene un plan para tu casa. Es más, le voy a decir algo. Dios ya tiene planeado hasta lo que tus hijos van a estudiar. Pero para que Dios se comprometa contigo, tú te tienes que comprometer con el propósito. Porque Jehová no cumplirá su propósito. Jehová cumplirá su propósito en ti. Y siempre que usted entienda eso, la mano de Dios va a reposar sobre toda tu necesidad. Alguien puede darle gloria a Dios. Dele gloria a Dios en este día. Alguien diga gloria a Dios. Diga más fuerte, diga gloria a Dios. Por eso la Biblia dice, hay muchos planes en el corazón del hombre, pero es el propósito de Dios el que prevalecerá. Cuando un hombre se mete en el propósito y dice, yo entendí que Dios me llamó para ser un músico, yo entendí que Dios me llamó para ganar almas, yo entendí que Dios me llamó para ser un soporte en la iglesia, yo entendí que Dios me llamó para ser un salmista, para ser un diácono, para ser un maestro que le marque el futuro a una generación de niños. Cuando usted descubre eso y usted camina en eso, no importa lo que se le meta a usted en el camino, la mano de Dios lo va a quitar. No importa lo que el diablo levante contra ti, la mano de Dios lo hará que se caiga. ¿Por qué? Porque si usted está en el propósito, Jehová lo va a cumplir. Y si Dios tiene una palabra para esta iglesia, súbeme, hijo. Si Dios tiene un plan para esta iglesia y Maranata Heredia descubre cuál es el plan de Dios, mire, se puede levantar el infierno entero, que las puertas del Hades no prevalecerán contra esta iglesia, porque Jehová cumplirá su propósito en nosotros. Si alguien va a aplaudir, dale gloria a Jesús bien fuerte. Alguien diga gloria a Dios. Levante la mano derecha, diga, Dios tiene un plan conmigo. Por eso el salmista llegó a un momento donde en medio de tanta prueba, en medio de tanta angustia, en medio de tanto dolor, dice, no, pero una cosa sé, Él va a cumplir sus planes. Él tiene un plan conmigo. ¿Usted cree que el único propósito de Dios cuando lo salvó a usted fue que Dios salvarlo a usted y que usted se mantuviera llenándose de palabra y de palabra y de palabra sin hacer nada? Si el plan de Dios hubiese sido únicamente salvarlo en el momento que usted recibe a Cristo, para que Dios vea que usted nunca se pierda, se lo hubiera llevado al cielo. ¿Por qué usted cree que lo dejó en la tierra? Si nos dejó en la tierra es para hacer algo. Ese es su propósito. Es que siempre decimos, Jehová, cumple tu propósito en mí. Cúmplelo, sí, Señor. Dame millonario, dame una casa de 8 cuartos, dame 3 carros, Señor, cumple tu propósito. No, es que Dios no está comprometido con ese. Esos son los planes del hombre. Pero lo que va a prevalecer es el propósito de Dios. Alguien está entendiendo lo que yo estoy hablando. Y mientras usted camine, estoy sintiendo algo. Mientras usted camine en el propósito, prepárese para que se le abran los cielos. Prepárese para que Dios se le aparezca. Yo dije, prepárese para que Dios se le aparezca este año y usted sea la mujer que usted siempre quiso ser, y usted sea el hombre que siempre quiso ser. Por eso, escúcheme, por eso es que aún aquí en esta iglesia, mire, aún aquí en esta iglesia, yo sé cuando una persona no es feliz. Es imposible que no se note. Tienen potencial, tienen llamado. Cuando se dejan usar, Dios se glorifica. Pero mientras no esté haciendo nada, esa persona jamás será feliz, porque no fue creada para estar en una butaca y viviendo en un desierto, en una tierra inhóspita, donde todo el mundo disfruta del maná del cielo, y esa persona todavía está en el desierto pereciendo de hambre, cuando podría levantarse y decir, este año yo me voy a meter en el plan que Dios tiene para mí. Este año yo me voy a meter en el propósito de Dios. Se quede lo que se quede. Yo dije, se quede lo que se quede. El día de mañana yo le voy a dar la cara al que tenía un plan para mí, al que tenía un propósito para mí, y me dirá, bien, hijo, o te dirá a ti, bien, hija, hiciste mi propósito en la tierra.
Si tú no comienzas a hacer tu propósito, nunca serás feliz. No importa la cara que tú aparentes en la alabanza, no eres feliz. Y tú lo sabes. Por eso te es fácil cambiar ciertos propósitos de Dios en su casa, porque como no formas parte de ello, no te mueve. Hasta que entendemos que Dios tiene una iglesia bajo sus ojos. Hasta que entendemos que Dios me escogió y te escogió a ti para algo mayor que solamente creer por cosas materiales. Yo creo que usted y yo podemos creer por una nación cambiada para la gloria de Dios. Yo creo que podemos creer por una heredia diferente. Pastor, usted sueña con una heredia cristiana. Yo sueño con una heredia cristiana. Quizás seamos la primer provincia de Costa Rica donde toda sea evangelizada, de cantón a cantón, de distrito a distrito. Ese es el plan de Dios. Pastor, ¿cómo usted sabe que ese es el plan de Dios? Porque de tal manera amó Dios a Heredia, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y Él lo dio en rescate por nosotros. Eso es más importante que tú estés creyendo por algo material. Lo material son los planes en el corazón del hombre. El propósito es el plan de Dios. Y todos vamos a prosperar. Yo dije, no se me ponga religioso, no se me vaya a la tangente. Todos vamos a prosperar. Todos vamos a ver respuestas este año. A todos Dios nos va a responder. Alguien dígame amén. Pero hay algo más alto que eso. Yo le decía a la iglesia el jueves, muchas veces venimos a la iglesia y hasta escribimos cosas. Este va a ser mi año y espero lo mejor de Dios. Pero yo le dije a la iglesia el jueves, sí, pero Dios también espera lo mejor de ti. Ese es su plan. Hermano, si nosotros nos dejáramos afectar por la palabra, si nosotros nos dejáramos afectar por Dios, y Dios dice, entiéndeme, Dios dice, hijo, Dios dice, hijo, yo sé los planes que tengo para ti. Yo sé los pensamientos que tengo para ti. Pero tú estás demasiado entretenido en ver cómo cambias todo. Y si tú te entretienes en cómo tú cambias todo, no me vas a escuchar a mí, que yo ya tengo un plan. Pero ese plan es mi propósito. Y ese plan es un plan de paz y no de mal. Es un plan de bienestar y no de calamidad. Es un plan de prosperarte en todas las áreas de tu vida y no que te quedes retrasado. ¿Por qué? Porque cuando yo te doy un plan, te estoy dando un futuro y te estoy dando una esperanza. Por eso este año va a ser el mejor año que usted y yo jamás hayamos vivido. Este es un año de cosecha en Jesús. Alguien dele gloria a Dios en este día. Vamos. ¿O usted no se ha encontrado cristianos en la calle? Y usted es uno de los que hay una frase acuñada y muchas veces le decimos a la gente, papito, pero si usted tiene un gran propósito. Eso es lo que usted y yo le decimos a la gente que nos encontramos en la calle. Bueno, pues usted lo tiene y está aquí adentro. Usted está aquí sentado y usted lo tiene. Pero si usted no está haciendo nada, su propósito está estancado. Entonces Jehová no va a poder cumplir su propósito en ti. Cuando yo descubrí que Dios quería, porque lo descubrí, yo hablaba con alguien el martes, con una hija, y yo le decía, ¿usted cree que cuando comenzó el evangelio cambia? Yo tenía carga. Yo le dije, yo no tenía carga. Yo hacía el evangelio cambia porque había que hacerlo, porque yo sé que es bueno y porque siempre tenía una conciencia de que al pecador hay que salvarlo. Pero si usted a mí me dice si yo tenía una carga, yo no la tenía. Pero cuando yo escuché al pastor Giovanni de San Cristóbal, que lo tuvimos en diciembre anterior, y él nos dijo a mi esposa y a mí cuando lo llevamos a almorzar, y me decía, pastor, yo no tenía la carga. Y yo, donde yo veo ese hombre como fluye con la pasión por el perdido, y yo, si él no lo tenía y lo tiene, yo puedo tenerlo. Me dice, pero yo me metí al cuarto y yo oraba, Señor, dame la carga. Yo lo hacía en obediencia mientras la carga llegaba. Es que a veces queremos sentir una presencia, que me baje un ángel o que el pastor me dé una palabra. ¿Para qué yo le voy a dar una palabra si ya Jesús la dio hace más de 2000 años? Ir y predicar. Yo no tengo que venir a profetizarle nada. Pero yo comencé a orar. Y cuando el hombre de Dios vino y todos quedamos aquí postrados, algo bajó sobre mí esa noche. Luego vinieron aquellos líderes y se me terminó de remachar. Y lo ahora que fui a Venezuela fue la cereza del pastel. Entonces ya la pasión está, pero yo la busqué.
porque entendí que ese es su propósito. Si yo no hago su propósito, viviré en la tierra perdiendo el tiempo, creyendo que estoy haciendo la voluntad de Dios, cuando me salí de su propósito hace tiempo. Y Dios tiene un plan para este país. Si todo sale como estamos creyendo, en esta semana ya comenzamos los primeros entrenamientos. 2 iglesias del ministerio y 2 iglesias fuera del ministerio. Ese es el plan de Dios. Si yo me calibro en el plan de Dios, todo lo que yo necesite Él me lo va a dar, porque yo estoy haciendo su propósito. Esto hay que entenderlo, mis amados. Yo entendí que ese es el plan de Él. Ahora no podemos olvidar, oído, no podemos olvidar que así como Dios tiene un plan, que es su propósito, el enemigo también tiene un plan. Y el plan del enemigo es sacarte del plan de Dios. Repito, así como Dios tiene un plan, el enemigo también tiene un plan. Y el plan del enemigo es sacarte del plan de Dios. Ese es el único plan. Porque en sí Satanás es un ser creado, no tiene creatividad. Todo lo que usted ve hoy malo fue porque se pervirtió lo bueno. Le voy a poner un ejemplo: la música. La música no la inventó el diablo. La música la inventó Dios. Y él tenía un director de orquesta llamado Luzbel. Lo que pasa es que todo lo bueno que Dios hace, Satanás lo pervierte. Entonces, Satanás en sí no tiene un plan. Como que Satanás diga: este año tengo un plan para fulano, este año lo voy a hacer un sicario. No, Satanás no tiene planes. Su plan es sacarte del plan de Dios, porque él no tiene creatividad. Si él logra sacarte del plan de Dios, cumplió su propósito, y tú perdiste su propósito. ¿Alguien está entendiendo? ¿Sabe qué dice Corintios? Segunda de Corintios capítulo 2. Oh Jesús. Segunda de Corintios capítulo 2, verso 11. Dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ve, él maquina. ¿Qué significa la palabra maquinación? La palabra maquinación significa planes, métodos o artimañas. Oído, ¿qué va a usar el diablo para sacarme del propósito de Dios? 3 cosas. Anótelas. ¿Qué va a usar el enemigo para sacarme del plan de Dios? ¿Qué va a hacer él para impedir que yo obedezca y me posicione en el lugar de mi propósito? ¿Cuántos saben que el plan de Dios es el propósito de Dios para ti? Ok. Número 1. Lo primero que Satanás va a hacer, y estos pensamientos bajaron en mí después de hablar ayer con un hermano y contarle algo que pasó. Lo primero que va a pasar es ser seducido por un espíritu de murmuración. Es lo primero, anótelo. Lo primero que va a pasar para que el diablo te saque del plan de Dios es que tú te dejes seducir por un espíritu de murmuración. Pastor, ¿cómo usted me lo ejemplifica? Aarón y María ¿formaban parte del plan de Dios para Moisés? ¿Sí o no? A ver, Aarón y María ¿formaban parte del plan de Dios para Moisés? ¿Sí o no? Claro que sí. Pero la murmuración, ¿cuántos saben que ellos comenzaron a hablar de Moisés? Y que solo Moisés,
Y que solo Moisés, y que esto, y que aquí, que esto, y que lo otro. Una pregunta: ¿hablaron del hombre de Dios o no hablaron del hombre de Dios? ¿Qué hizo Dios? ¿No sacó a María? La sacó del plan, la sacó del campamento, le cayó una lepra. Porque la murmuración te saca del propósito de Dios. ¿Me están entendiendo, mis amados? Diga: la murmuración me saca del plan de Dios. Anótelo, anótelo. La murmuración me saca del plan de Dios. Y como yo conversaba con alguien y yo le decía: ¿usted sabe qué lástima? Personas con un tremendo potencial, pero tienen una lengua larga y criticona. Y eso es lo que los tiene stand-by, los tiene estancados. La murmuración te estanca. Porque si tú hablas de alguien por lo que ese alguien tiene, Dios a ti no te podrá confiar lo que es para ti. Alguien está aquí conmigo, gloria a Dios. Diga: espíritu de murmuración. ¿Y eso qué pasa, hermano? El espíritu de murmuración te saca del plan. María murmuró, la sacaron del plan. La sacó leprosa. Toda persona que murmura de una autoridad le cae una lepra espiritual. Toda persona que murmura de un liderato le cae una lepra. Y tienen que sacarlo. Número 2, va asociado, voy terminando. ¿Qué te saca del plan de Dios? Permitir que gente contamine tu corazón. Anótelo. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que usted hable y se deje seducir por el espíritu de murmuración. Y número 2, otra cosa es que la gente venga donde ti y contamine tu corazón. Yo le decía ayer a un hermano, óigame esto, óigame esto. Yo le decía ayer a un hermano: ¿cómo es posible que la gente se deje contaminar su corazón? Aquí vienen personas y como yo no le he hecho nada a nadie, mi esposa tampoco, cuando vienen uno los saluda y los abraza común y corriente, porque uno cree que todo está bien. Eso es lo que yo creo. Pero usted no sabe qué triste es. Y eso pasó del miércoles para acá. Qué triste es que a usted se dé cuenta que una pareja, le contaba yo a alguien, vinieron con sinceridad de corazón diciendo: pastor, nos hemos dejado contaminar. Y se dejan contaminar por personas que ya no están en la iglesia. Personas que no se les hizo nada. Simple y sencillamente ellos decidieron salirse del propósito. Porque muchos de ellos Dios los tenía como parte de este plan y como parte de este propósito. Y le decía yo a este hermano: ¿usted cree que no duele cuando viene una persona y con humildad y sinceridad dice: tenemos que reconocer que nos dejamos afectar por estar comiendo con cierta gente, por estar tomando café con cierta gente? Me comenzaron a hablar mal de ustedes, pastores. Y ya luego yo me estaba creyendo todo lo que me estaban diciendo, y todo lo que ellos decían yo lo veía y yo lo asentaba como si fuera cierto. Una pregunta: yo no me explico, quiero que aprendan esto, porque usted tiene un propósito en Dios demasiado grande para que el enemigo vea que se lo dañe. Yo no entiendo cómo hay personas con potencial tremendo y se dejan afectar por alguien que está en un grado espiritual menor que ellos. O sea, yo no entiendo. Y como yo le decía al hermano, ¿sabe cuál es el problema? Cuando Satanás, me están oyendo, cuando Satanás descubre que usted es una tierra fácil, le va a estar siempre enviando gente, porque usted presta el oído al diablo. Hermano, ¿y sabe qué hace esa gente? Contamina tu tierra, contamina tu propósito, contamina tu llamado. Una persona que no está sirviendo, una persona que su vida espiritual está por debajo de la tuya. Y como yo le decía a él, un matrimonio que no es ejemplo al tuyo, y esta gente se deja afectar por un matrimonio que está patas para arriba. Hermano, por favor, si la murmuración la tengo que cortar yo en mi vida para no afectar mi propósito y que Dios no me saque como a María,
yo también voy a tener que cortar mis oídos, cerrar mis oídos a toda esa gente que lo único que anda hablando es basura. Y usted no le va a permitir al diablo que sus oídos sean el basurero de él, porque cuando el diablo habla, mentira habla, porque él habla de lo suyo propio y él es el padre de toda mentira. Si yo sé que yo tengo un plan de Dios, si yo sé que él tiene un propósito para mi vida, yo no voy a permitir que nadie venga a limitarme. Alguien me está oyendo en este día. Que nadie venga a limitarme y que nadie venga a decirme a mí lo que yo tengo que hacer en Dios. Y yo le decía a este hermano: usted sabe, hijo, un matrimonio que si yo le dijera quién es, usted no lo cree. Pero hermano, es que estas cosas le pasan a aquel que abre la puerta. Usted puede estar hoy bien, puede estar firme, estable. En el momento que usted oye a alguien que comienza a hablar de la autoridad, que comienza a hablar de la iglesia, tiene que tener sus sentidos espirituales ejercitados y darse cuenta que la persona que le está hablando a usted está en un nivel por debajo del suyo. Vuelva a ver el fruto de su hogar, vuelva a ver el fruto de su familia, y cómo usted se va a afectar por alguien que está menor que usted. La Biblia dice que Eva fue seducida por la serpiente porque no ejercitó sus sentidos. Yo declaro que Maranata este año le va a cerrar el oído a la basura del diablo, va a cerrar la boca a todo tipo de murmuración, y Jehová cumplirá su propósito en esta iglesia. Alguien diga amén y dele gloria a Dios bien fuerte. Si va a aplaudir, aplauda. Si va a gritar, dele gloria a Dios. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque el tiempo pasa, y si el enemigo logra ver que usted es una tierra fértil, que a usted le gusta, yo no sabía, de verdad, si en la primer semilla que te siembra el diablo, si no te saca, ya el diablo vio que a usted le gusta prestar el oído, le va a enviar otra persona. Y si la segunda semilla no te saca, te va a enviar otra persona, hasta que se levante un creyente que conoce el plan de Dios, que conoce el propósito de Dios, que frena al diablo a raya y le dice a esa persona: si usted quiere hablar de mi pastor, vaya y se lo dice usted mismo, y usted verá que el cobarde no va a venir, porque es un enviado del diablo que lo que quiere es robarte tu propósito en Dios. Alguien dele gloria a Dios. Si va a hablar, venga y lo dice aquí, venga. Entonces, si yo sé que esa persona no está bien, hermano, el corazón se amarga. Escuche, una persona que habla mal de todo el mundo tiene el corazón amargado, porque no importa cuán mal usted ve a una persona, el verdadero creyente no habla para destruir, el verdadero creyente habla para edificar. Si yo supiera que mi hijo José anduviera mal, que gracias a Dios no, por la misericordia de Dios, yo, lejos de estar hablando de cómo él coordina el teatro, de cómo él sirve, lejos de eso, cuando yo soy una persona de reino y yo conozco que el plan de Dios en él está por encima aún de sus propios errores, alguien me está oyendo, entonces yo no lo voy a dañar, yo no lo voy a degradar, yo no voy a ir a hablar de la gente, no, porque yo sé que si él está vivo es porque Dios tiene un plan para él, y yo no quiero meterme entre el plan de Dios con él y con el Dios mismo. Entonces, ¿qué hago yo? Si yo veo algo en él, más bien yo lo ayudo. Yo dije, yo lo ayudo. ¿Para qué? Porque él tiene un plan, y los demonios son los únicos que quieren quitar planes. Bueno, pastor, es que estoy a punto de dejar algo. Te contamina un demonio. Porque si tú sabes que tienes un propósito en Dios, ¿por qué lo vas a dejar? Cuando alguien suelta su propósito, está contaminado. Una pregunta: ¿o no es cierto que cuando la persona comienza a tener problemas del corazón, lo tienen que incapacitar? Ok. Espiritualmente lo mismo. En el momento que la gente comienza a renunciar a su propósito, algo está en su corazón, y él mismo se incapacita. ¿Por qué? Porque ya tiene planes en el corazón del hombre. Pero el consejo, el propósito de Dios está por encima de los planes del hombre. Yo creo que Maranata Heredia llega a un punto este año donde entendimos tan claro el propósito de Dios, que todos nos dimos la mano y caminamos juntos hasta que el plan de Dios se cumpla. Si Dios quiere usar esta iglesia, la va a usar con usted, con usted, con usted,
con usted, con usted, con usted, con usted, con todo el que tiene levantado la mano. Jehová cumplirá su propósito. Pero yo voy a cerrar mi boca a la murmuración. La lengua estanca mi propósito, o la lengua desata mi potencial. Alguien me está oyendo, gloria a Dios. Pero si yo siempre vivo hablando, murmurando, criticando, cuestionando todas las órdenes que se dan en la iglesia, su lengua le está matando el propósito. Y yo voy a también a cerrar el oído, que nadie venga a hablarme de nadie. El viernes en la noche fue en la que tuvimos una conversación. Estaba reunido yo con algunos líderes, los que estaban aquí trabajando conmigo el viernes, ayudándome. Estaba hablando con 3 o 4, casi todos los líderes estaban. No fue una reunión planeada. Simplemente estábamos en la oficina nueva que se está haciendo. Y yo le decía a ellos: la iglesia tiene que llegar a un punto donde, si yo soy un líder de departamento y mi departamento está fallando, los demás líderes se preocupen por ayudarme a mí a levantar el departamento, y no que estemos criticando cuán mal está ese departamento, en lugar de yo hacerme parte de la solución del departamento. Y yo ponía ejemplo, le decía yo a Ricardo: imagínate que el día de mañana tú veas una deficiencia en el diaconado. Entonces se le acerca al líder Warren, mira que yo noté esto, quiero ayudarte, si en algo puedo servirle. Es más, ¿por qué no venimos el viernes y oramos a las 10 de la noche? Un par de horas todos los líderes, para majarle la cabeza a la serpiente y que se levante el propósito de Dios en esta casa. Eso hace una iglesia. O sea, una iglesia hace eso. Una iglesia, si yo veo un problema en un matrimonio, no me como el matrimonio. Una iglesia comienza a orar por esa persona, porque en lo que yo siembro una semilla para que ese matrimonio esté guardado, alguien va a estar sembrando semillas para que mi matrimonio también esté guardado. Pero ¿sabe qué es lo que estanca a la gente? Como yo dije ahorita, la lengua estanca tu propósito o libera tu potencial. Tú decides cómo usas tu lengua. Número 2, cerrarle el oído a la murmuración, a la gente que te quiere contaminar el corazón. Si te logra contaminar el corazón, te apartas, y cuando te das cuenta ya no tienes la misma euforia, la misma pasión que tenías antes. Yo dije, predicándole a la iglesia hoy hace 15 días, que cuando las pequeñas zorras vienen y dañan la vid, lo que están dañando es el gozo de tu servir a Dios. ¿Recuerdan? Bueno, muchos andaban de vacaciones. La Biblia dice en el libro de Cantares, capítulo 2, que nosotros tenemos que cazar las zorras. Las zorras son esos demonios, son esos problemas, son esas situaciones en las cuales usted y yo no hemos trabajado. Y dice la Biblia que cuando las zorras vienen, echan a perder las uvas que ya están en cierne. ¿Qué son las uvas? ¿Qué son los viñeros? Los viñeros son las uvas. ¿Y qué significa la uva? ¿Qué significa el vino? El vino es el aceite, el vino es el gozo del Señor. Cuando una persona pierde el gozo por servirle a Dios, pierde el gozo por la iglesia, pierde el gozo por todo lo que es lo eterno, lo verdadero, lo que realmente vale, que fue lo que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Cuando una persona pierde eso, perdió su propósito. ¿Sabe qué pasó? El diablo le dañó la viña con una zorra, y por eso ya no tiene el vino, la alegría y el gozo para poder servir a Dios. Eso tiene que terminarse también en el nombre de Jesús. Y número 3, ¿cuál es la tercera artimaña? La primera artimaña, murmuración. La segunda artimaña, ¿ves? Que no dice, no ignoramos sus maquinaciones. La segunda artimaña es que permita yo que el corazón me lo contaminen. Y número 3, la necesidad. Si tú no conoces quién eres en Dios y tú no conoces quién es tu Dios, la necesidad te va a sacar de tu propósito. Pastor, un verso que me lo compruebe. Jesús estaba con hambre después de un ayuno, y vino el diablo y le dijo: si tú eres hijo de Dios. No vino cuando estaba lleno, vino cuando tenía hambre, vino en medio de la necesidad. Satanás va a venir donde ti a querer tentar tu propósito, no cuando las cosas estén bien, cuando las cosas estén mal.
Él va a venir a que pongas en tela de duda quién es Dios. Él va a venir para que cuestiones las promesas de Dios. Él va a venir para ponerte una interrogante: ¿por qué se ha tardado tanto en esperar eso de Dios? Cuando Satanás vino donde Jesús y le dijo: si tú eres hijo de Dios, di que se conviertan estas piedras en pan. Dios ya había enseñado a su hijo Jesús a confiar en la palabra. Jesús conocía dos cosas: Jesús conocía su propósito y Jesús conocía la palabra. Y él dijo: no, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiere decir que Jesús sabía cuando el diablo le dijo: si tú eres hijo de Dios, seguro Jesús le dijo: ay, papito, yo sé quién soy, yo sé cuál es mi propósito, y usted no me va a hacer a mí de que yo adelante mi tiempo de milagros cuando ahorita estoy en un tiempo de espera en el propósito de Dios. ¿Cuántos creen que Jesús podía haber convertido las piedras en pan? Claro que sí, pero él no lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque él conocía el tiempo, él conocía el propósito, él conocía lo que él era y él conocía la palabra. Cuando la gente no conoce la palabra, la necesidad lo va a sacar del propósito de Dios. ¿Alguien está entendiendo? Yo no sé, yo veo que algunos se quedan así viendo. Yo declaro en el nombre de Jesús que la palabra se siembra en tu corazón, que tú no vas a permitir ni que nada ni nadie te robe tu propósito. ¿Por qué? Porque tú eres un hombre de la palabra, tú eres una mujer de la palabra, y lo que Dios dijo que haría contigo, Dios lo va a hacer. Alguien diga: Dios lo va a hacer. Alguien dele gloria a Dios si usted lo cree bien fuerte. Vamos. Pero si yo no conozco mi propósito y yo no conozco la palabra, la primer prueba que venga me va a sacar. Yo siempre he creído que Dios tiene el suficiente poder para darte un trabajo que no te saque del propósito. ¿Me está oyendo? Pero si usted tiene, ¿cuándo vienen las ofertas? En necesidad. La necesidad nos lleva a tomar una decisión: o permanezco en el propósito o me salgo del propósito. Jesús podía cambiar las piedras, pero no las cambió. Jesús dijo: estoy en necesidad y tengo hambre, pero me va a llenar la palabra, y la palabra que sale de la boca de Dios me va a llevar a mí a cumplir el propósito. Luego vino el diablo otra vez. Dijo: si eres hijo de Dios, tírate desde aquí. Le enseñó todo. Le enseñó todos los reinos de la tierra. Le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. En ese tiempo era del diablo, porque Adán se lo entregó. Pero en el momento que viene Jesús y vence al diablo, recupera todo lo que está en la tierra para su iglesia. ¿Todo esto te daré? No, Señor. Está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vino la tercera pregunta, cuestionándole su propósito: si eres hijo de Dios. Ah, qué diablo más necio. Yo sé quién soy, yo sé cuál es mi propósito, yo sé que soy un hijo de Dios. Mándate desde ese pináculo del templo, porque escrito está. Y dice el diablo: ya que me sacaste 2 veces la palabra, pues yo también la voy a usar. Le dice el diablo: escrito está, a sus ángeles mandaré. Y le sacó el Salmo 91. Y Jesús tampoco fue seducido y reprendió al diablo en necesidad. Satanás va a venir siempre en necesidad, y es ahí donde usted o se deja seducir y te sales del propósito, o te mantienes en fe y en la palabra, creyendo que Él es fiel para suplir todo lo que tú necesitas en Dios. Pastor, ¿qué pasó con aquel muchacho? Está trabajando, ya no puede venir a la iglesia. ¿Qué? Pero con tremendo propósito, con tremendo potencial. Sí, papito, pero desde que entró a trabajar se salió por la necesidad. Siento que eso que dice fue por ahí. La necesidad. Si tú no conoces la palabra, la necesidad te va a sacar del propósito. ¿Cuáles son las 3 artimañas? Murmuración, permitir que contaminen mi corazón
y la necesidad. Si en esas tres artimañas Satanás te logra agarrar, vas a perder tu propósito en Dios. Padre, gracias. Cierra sus ojos. Dios tiene un plan para ti. Quiero que nadie se mueva. Todo el mundo sentado. Todo el mundo sentado. Cierra tus ojos. Si tú sabes que tienes un plan para este año y que Dios tiene uno para ti, cualquier plan que usted tenga, póngalo en las manos de Dios y deje que sea Dios el que ejecute su plan en ti. Cierra tus ojos. Habla con Dios. Pastor, pero ¿quién me dice a mí cuál es mi plan? He pasado toda la vida averiguándolo. No, no creo. Cuando tú tienes comunión con Dios, Dios te habla qué es lo que Dios tiene para ti. Y la misma palabra que se te enseña, la misma palabra que se te predica, te va a ayudar a calibrarte. Dios es un Dios bueno. Dios es un Padre. Dios tiene un plan. Y el plan que tiene para ti es un plan de bienestar. Es un plan donde todo lo que tú necesites este año será suplido en la medida que Jehová cumpla su propósito en ti. Yo quiero que usted cierre sus ojos y usted le pida a Dios que limpie tu corazón de cualquier contaminación. Tal vez usted dice: pastor, personas que venían a esta iglesia me han llamado y me han estado hablando mal de usted, de la pastora, del líder fulano, del líder mengano. Si alguien lo ha hecho, no importa. Pastor, y me siento mal, yo presté mis oídos a eso. Tranquilo, no me tienes que venir a decir a mí nada. Solamente cierra los ojos y pídele al Señor que su sangre te limpie esa contaminación, que esa sangre limpie tu corazón, que esa sangre sane el corazón tuyo. Si tu corazón está sano, usted va a ver a Dios este año de una manera tan impresionante.